¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas con muchos datos sobre la marcha de la economía que se han dado a conocer en la semana, datos oficiales, por supuesto, elaborados por el INDEC. Pero bueno, sin duda, el dato relevante de la última semana son los indicadores de pobreza e indigencia, ¿no es cierto? Seguramente, bueno, el tema central de todo lo que tiene que ver con la coyuntura económica y social que atraviesa la Argentina, una coyuntura que viene definida, y esto está bastante claro, me parece, no por lo que han sido los últimos meses en materia de actividad económica, en materia de empleo, en materia de ingresos, sino concretamente por una tendencia, le diría en muchos casos estructural, de estas variables, ¿no? Pobreza e indigencia, que bueno, marcan una realidad muy difícil sin duda en nuestro país. Estos son los datos que dio a conocer el INDEC en la semana, muy comentados sin duda en los últimos días. Bueno, en primer lugar, la referencia lógica, ¿no?, a lo que es el descenso de la tasa de pobreza en todo el país, desde el 30,3% en el cierre del segundo semestre del año pasado, a lo que ha sido este dato que da a conocer el INDEC en la semana, de 28,6% al cierre del primer semestre de este año 2017. Aquí hay un dato más para agregar, que es el siguiente. Le recuerdo que el primer dato que elaboró el nuevo INDEC tuvo que ver con el dato del primer semestre del año 2016, en aquel momento la pobreza era del 32,2%, con lo cual, bueno, está claro que el descenso de la pobreza en el último año ha sido de prácticamente 4 puntos. ¿Alcanza? Sin duda que no, es un número realmente escalofriante este que da a conocer el INDEC a pesar de su descenso, así que sin duda, bueno, es solo un primer paso en camino obviamente a lo que sea una realidad social más benigna aquí en la Argentina. El dato de indigencia es el que sigue a continuación, sin grandes cambios, como usted lo ve, con una leve tendencia al alza inclusive, pero que está sin duda dentro del error estadístico, como siempre se dice, de 6,1 a 6,2%. Inclusive, bueno, hay un comentario interesante, ¿no?, de una de las funcionarias del INDEC sobre el cierre de semana, que tiene que ver con, bueno, lo duro de este núcleo de indigencia en la economía argentina, y en este sentido la referencia es básicamente a un núcleo ahí de indigencia en la zona del 6%, que decía esta funcionaria es muy difícil quebrar, va a haber que trabajar mucho justamente para hacer descender a la indigencia por debajo de estos niveles. ¿Cómo está el panorama en Mar del Plata? Es lo que vemos a continuación. También una tasa tanto de pobreza como de indigencia en descenso, 23,8% aquí en la ciudad, indigencia 6%. Con la misma tendencia que vemos a nivel nacional, es decir, la pobreza en descenso, inclusive más fuerte que a nivel nacional, la indigencia con solo algunas décimas de incremento, aunque como usted ve, y este es un dato interesante para reflexionar, ¿no es cierto?, sobre lo que es la realidad social en Mar del Plata, más allá de que nuestra ciudad tiene, bueno, el problema estructural, ¿no?, de índice de desempleo sobre el techo de lo que es la realidad de la economía argentina, sobre todo en lo que tiene que ver con el segundo y tercer trimestre de cada año. Bueno, lo que tiene que ver con pobreza y con indigencia, bueno, aquí los guarismos marcan que la realidad en la ciudad es menos dura que en otros lugares del país, ¿no? Obviamente datos que tienen que ver con lo que es la estructura de ingresos, la estructura poblacional de la ciudad de Mar del Plata, bueno, que desembocan en esta realidad que le estaba comentando. Bueno, las causas de este descenso de la pobreza que se ve en todo el país y también en la ciudad de Mar del Plata, bueno, aquí la referencia desde el punto de vista técnico es clara, ¿no? Por un lado, lo que es la recuperación de la generación de empleos en distintos sectores de la actividad económica, justamente por lo que es el repunte de la actividad económica en los últimos meses. Está claro que en la medida en que alguien sale de la situación de desempleo, bueno, tiende a salir de la zona de pobreza, así es que allí está. Y por otro lado, que es una cuestión bastante más técnica, pero que inclusive en esta semana se conocieron datos del INDEC que justamente avalan esta idea. Bueno, aquí lo que se ve es una importante, le diría, recuperación de los ingresos reales de la población. ¿Qué es esto? Bueno, salarios, sueldos que suben en los últimos meses por encima de lo que suben los precios. Como usted sabe, bueno, la tasa de inflación se ha venido reduciendo en el corriente año 2017, en lo que fue, digamos, obviamente la comparación con el año 2016, y bueno, en la medida en que se han venido cerrando los ajustes salariales de las paritarias, bueno, los sueldos suben más que los precios y de esa manera se recompone el poder de compra de las familias, y esto obviamente incide en los índices de pobreza, justamente haciendo bajar esa tasa. Es un dato interesante además para comentar que justamente esta recuperación de los salarios reales, que le repito, le voy a dar números en un rato nada más acerca de lo que bueno, publicó el INDEC en estos días, bueno, ahí lo que hay que tener en cuenta es que esto también lo que está motorizando esa incipiente recuperación del consumo que se está viendo en toda la Argentina. Pero bueno, más adelante vamos a estar compartiendo más datos que tienen que ver con la realidad macroeconómica del país, datos que se han conocido a lo largo de la semana. Ahora vamos a la economía marplatense, y en este sentido, con una nota que tenemos pendiente, que habíamos realizado ya la última semana,
el Torreón del Monje en ocasión de la realización del encuentro para emprendedores MDP Emprende. En aquella oportunidad tuvimos la posibilidad de tener una charla realmente muy interesante y extensa con Marcelo Guiscardo, que es uno de los socios fundadores de QM Equipment, una empresa dedicada a servicios petroleros aquí en el Parque Industrial de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, con Guiscardo realmente es muy grato conversar periódicamente no solamente sobre lo que es la realidad de esta empresa muy interesante del tejido industrial de Mar del Plata, sino también sobre una cuestión que sin duda marca lo que es, no tanto tal vez el presente, pero sí el futuro de la economía argentina. Me refiero concretamente a lo que es la situación de la industria petrolera, que usted sabe tiene en la zona de Vaca Muerta, en Neuquén, realmente una joya que puede contribuir y mucho a lo que es el desarrollo económico del país en los próximos años. Así que bueno, lo que sigue es la charla que manteníamos en ese encuentro con Marcelo Guiscardo. Con él comenzamos hablando sobre la realidad de la industria petrolera en el país, en un contexto de precios del petróleo que ya no son los que vimos en algún momento, 120, 130, incluso casi 150 dólares, sino que, bueno, hoy los precios del petróleo están en la zona de 50, entonces claramente esto marca, digamos, una situación de precios a la que la industria se ha tenido que venir adaptando. Sobre este tema, Marcelo Guiscardo nos comentaba lo siguiente. Uno se tiene que adaptar. Entonces ya los años de 130 dólares, 120 dólares no van a volver. Entonces bajó a 30, ahora está en 50. Entonces cuando vos te acostumbras a 30, 50 es un respiro. Así que yo te diría que ya lo que había antes de que se tiraba plata a la marchanta, eso no creo que vuelva. Pero lo que ha pasado acá, y el gobierno ha sido partícipe de las soluciones, es que los costos internos han empezado a bajar y se han podido machear con la suba del petróleo a 50 y hemos llegado a un umbral en el que las compañías pueden empezar a invertir. 50 dólares parece ser el número mágico en este momento, tanto en Estados Unidos, en la parte de no convencional, como en Argentina. Entonces, cuando llega a ese límite, se reinicia todo. Entonces, lo que yo estoy viendo ahora, que con estos precios, que está entre 48, 50, 49, se ve un reverdecer. Yo creo que las condiciones están dadas, que la inversión ya empezó, hay un movimiento muy grande. Por primera vez en 3 años nos están preguntando a nosotros que coticemos set de fractura, que son esos camiones grandes que hacemos para fracturar. Son pedidos de cotización millonario, por supuesto de ahí a que uno lo agarre es otra cuestión, pero por lo menos se ve esa ebullición en el mercado. Yo creo que las condiciones están. Lo que se ha dicho de la desinversión, siempre puedes hablar más del pasado. Yo lo que te estoy diciendo es que hoy las cosas están mejor que el año pasado, las condiciones están mejores, hay un mejor trato con el grupo de petroleros, por lo menos para Neuquén y la zona de Vaca Muerta. El gobierno ha puesto plata para poder desarrollar ramales de trenes para que llegue la arena en trenes en vez de en camiones, que es mucho más barato. O sea, está tratando de crear la infraestructura para que los costos sigan bajando. Porque eso es lo que va a determinar que a este precio de petróleo se pueda seguir desarrollando Vaca Muerta. Y un dato muy interesante que nos dejaba Marcelo Guiscardo es que el número mágico, como él decía, ¿no? El número a partir del cual renace el interés por invertir en exploración petrolera en la Argentina es un barril de 50 dólares, ¿no? Esto es interesante porque hasta hace un tiempo se pensaba que ese número estaba en 60, pero claramente por lo que ha sido todo este proceso de reducción de costos que decía Guiscardo ha tratado de impulsar el gobierno nacional, esto en conjunto obviamente con las empresas, con las provincias y también con los sindicatos petroleros, bueno, esto ha ayudado en definitiva, según la visión de Guiscardo, a que haya muchos proyectos a punto de iniciarse y realmente de mucha magnitud, sobre todo allí en la zona de Vaca Muerta en Neuquén. Ahora, ¿cómo están las cosas aquí en Mar del Plata? Le decía que Guiscardo es uno de los socios fundadores de QM Equipment, una empresa dedicada a este tema de servicios, ¿sí? Lo que es la producción de equipos para el petróleo. Y bueno, la realidad aquí en Mar del Plata también se ha tenido que adaptar en su momento a lo que fue la caída del precio del barril. Por eso es interesante saber cómo están las cosas allí en el Parque Industrial General Sabio. Sobre este tema, Guiscardo nos comentaba lo siguiente. Bueno, nosotros hemos estado realmente abriendo
otras opciones, porque la parte del petróleo realmente en los últimos 2 o 3 años no anduvo. Nosotros tenemos una planta fija de como 150 personas que no hemos querido bajar y en realidad estamos tratando de incrementar la planta en vistas de lo que pensamos que va a venir. Y nos hemos mantenido haciendo cosas nuevas, trabajando para plantas de compresión, trabajando para generadoras, trabajando para Habana, PepsiCo y todas estas compañías en desarrollo de la planta de ellos, cosa que no era nuestro métier, pero que por supuesto podemos hacer por la capacidad de la gente que tenemos, ¿no? Tenemos 35 ingenieros, ingenieras y profesionales que realmente pueden hacer cualquier cosa. Yo creo que estamos viendo una vuelta a la parte petrolera. Lo bueno que tiene QM, aparte de la gente, que es el número 1, es que desde el comienzo nosotros dijimos solamente vamos a existir si somos competitivos a nivel internacional. Y la forma en que medimos eso es que un equipo nuestro tiene que estar construido, tiene que mandarlo en un barco a Houston y en Houston tiene que competir con los que se hacen en Houston. Estoy hablando de equipos muy complejos que requieren permisos internacionales para poder transitar las carreteras de Houston, de Estados Unidos, y lo hemos logrado. Entonces, lo que hemos encontrado ahora, cuando nos piden cotizaciones para equipamiento, es que las mismas compañías que nos piden equipamiento dicen, pero ustedes tienen los mismos precios que en Estados Unidos. Digo, sí, y ellos todavía los tienen que traer acá, sí, y si se rompen, no viene nadie, ustedes están acá, sí, bueno, comprame a mí. O sea, estamos muy bien, yo creo que acá tenés al petrolero optimista, ¿no? Esperemos que sí. Ahora, Guiscardo, pero ¿cómo han logrado esto? ¿Cómo han logrado ser competitivos si justamente uno de los problemas hoy en la Argentina son los altos costos internos, por lo menos esto todo lo que comentan todos los industriales, que impiden salir a competir al exterior? ¿Cómo lo lograron ustedes? Bueno, mira, yo no me quiero meter en un berenjenal, ¿ok? Yo no te puedo hablar por los industriales de Argentina. Yo lo que te puedo decir es que nosotros, un grupo de 3 socios, con un ingeniero que se llama Pablo Fiscaletti, que va a ser el nuevo presidente de QM, ahora nosotros 3 vamos a ser socio, hemos logrado una empresa que compite a nivel internacional. Porque tenemos tecnología, tenemos mano de obra excelentemente calificada, tenés que mirar a las oportunidades, tenés que meterte en una industria que realmente se pueda competir. Yo estoy seguro que si querés hacer zapatilla de goma, va a ser muy difícil ganar a los chinos, porque están haciendo zapatillas de goma hace 100 millones de años, pero si haces, qué sé yo, con la cantidad de gente con capacidad que tenemos acá, si querés hacer una zapatilla de goma que tenga una computadora adentro, estoy seguro que le podemos competir a los chinos, porque nosotros lo hemos hecho, no la zapatilla de goma, pero sí hemos hecho sistemas de software, sistemas operativos, sistemas electrónicos, y hemos ido a Estados Unidos y competimos allá. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Con Macro Premia, tus consumos te premian automáticamente. Con tus tarjetas de crédito Macro suma puntos que puedes canjear por increíbles premios. Suma tus puntos más pesos y paga en cuotas sin interés. Ingresa en macropremia.com.ar y elegí tu premio. Macro, tu banco cerca, siempre. Costo financiero total 0%. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval.
Bien, y le comentaba en la apertura del programa que los datos vinculados con la caída de la tasa de pobreza en todo el país tienen que ver, bueno, este es uno de los fundamentos clave, ¿no es cierto?, con lo que ha sido la recuperación de la actividad económica. Y en este sentido le decía también que el INDEC dio a conocer otros datos a lo largo de la semana, bueno, que avalan que este proceso no solamente continúa, sino que inclusive se ha acelerado. Datos que tienen que ver, en primer lugar, compartimos estos números ya, con la actividad industrial, que fue una de las que más tardó en reaccionar. Bueno, números de agosto, ya para el INDEC, crecimiento interanual 5,1%, con lo cual la actividad en los primeros 8 meses de este año queda positiva en el 1,4%. Le decía, esta es una actividad que realmente tardó en reaccionar, que todavía está lejos de los niveles del año 2015, de los mejores momentos, pero bueno, por lo menos evidentemente ha cambiado de tendencia. El otro sector sobre el que el INDEC informó, bueno, números de actividad es el de la construcción. Un sector que aquí sí hay que decir, sobre todo en lo que tiene que ver con obra pública, está incluso por encima de lo que vimos en el mejor momento del año 2015. Actividad de la construcción que creció, como usted ve en pantalla, 13% en agosto, con lo cual los primeros 8 meses del año quedan 9,5% en terreno positivo. Y un dato interesante, adicional, que tiene que ver también con este indicador sintético de la actividad de la construcción que elabora mes a mes el INDEC, es que ya no es solo obra pública, esto hay que aclararlo. Está claro, sin duda, de que la obra pública es lo que más tracciona, lo que más ha impulsado al sector de la construcción, sobre todo en los primeros meses de este año. Pero la realidad es que si uno mira, por ejemplo, la autorización de metros cuadrados a construir, aquí hay un crecimiento realmente importante. El acumulado del año marca un crecimiento interanual del 10% y está en niveles no vistos desde el año 2014. Así que atención, que también la obra privada está en un muy buen sendero dentro de lo que es un sector de la construcción que realmente es de los más dinámicos de la economía en este año 2017. Y otro sector, sin duda también, que está moviéndose muy bien, esto lo hemos comentado más de una vez aquí en Mercados y Empresas, es el de los créditos hipotecarios, y de la mano de los créditos hipotecarios la compraventa de viviendas realmente ha resurgido en la última etapa aquí en nuestra economía. Así que lo que sigue, bueno, es un pantallazo de lo que está pasando en Mar del Plata, actualizamos esta información y el primer testimonio que tenemos en este sentido es el del desarrollador Ezequiel Lorenzo, su visión de lo que está pasando en materia de créditos para la vivienda, de compraventa de viviendas aquí en nuestro medio y por supuesto también el derrame que esto tiene en los desarrollos inmobiliarios aquí en la ciudad. Sí, continúa como la gran estrella los créditos hipotecarios. Esto reactivó muchísimo el mercado de lo que es chalets y de lo que es casas, que hasta antes de los créditos hipotecarios estaba más relegado. Es como que el inversor antes se enfocaba más en los emprendimientos o en los departamentos. Las casas estaban muy tranquilas y con el tema de los créditos hipotecarios, los chalets y las casitas son, digamos, el tema estrella. Los departamentos también hay movimientos, pero el valor por metro del chalet, este es un dato interesante, con respecto al departamento es más económico. La casa o el chalet ha quedado con un valor no más histórico, pero tal vez más razonable. Lo que es departamentos, digamos, se hacen con las nuevas tecnologías en las ubicaciones premium, en las ubicaciones destacadas, y todo eso conlleva, bueno, un estándar más alto, pero también un mayor costo. Y a la hora de buscar, los chalets y los PHs podés encontrar todavía en valores de 80.000, 90.000, 100.000 dólares, que es el grueso, digamos, de los préstamos que consigue la gente y que otorgan los bancos. Así que eso genera mucho movimiento. La verdad que es muy contentos. Por suerte tenemos entendido que no se cortan acá los préstamos, sino que el año que viene se van a estar incrementando. Así que esto reactiva bastante el sector. Bien. Ahora, Ezequiel, ¿esto está generando algún derrame sobre el mercado de desarrollos? ¿Qué es lo que estás viendo? Sí, siempre hay un porcentaje de la gente que vende, que destina sus fondos para pasarse tal vez a otro tipo de vivienda. Ahí es donde aparece el departamento y la opción del pozo como una opción preferente, donde, como te digo, buscas los barrios consolidados, aparece la vista al mar, aparecen las nuevas tecnologías en la construcción, los amenities, un poco más relacionado con el estilo de vida que se lleva más en estos tiempos, ¿no? Donde uno está no tanto tiempo en la casa, sino que
que busca también seguridad, busca buena vista y un poco de servicios. Así que sí, se observa un poco de derrame positivo. Bien, ahora en materia de zonas, ¿ves que sigue focalizado en determinados puntos de la ciudad, digamos, o ves que se está ampliando? ¿Cómo está el mercado este? Bueno, Mar del Plata tiene distintos sectores, nosotros tratamos de atender a todos. Ya lo he comentado en alguna otra nota, por un lado la costa norte, que es la zona de la costa a la altura de Constitución, está muy consolidada con mucha demanda hacia el centro de la ciudad. Luego el centro es un punto en sí mismo, y la zona de Güemes y la zona de Playa Grande y Playa Chica sigue siendo los lugares, digamos, de mayor valor de la tierra, de incidencia y demás. Nosotros, como te decía, tratamos de tener desarrollos en todos los lugares, y ahora hicimos una movida de atención al público, una movida comercial en que trasladamos una de nuestras sucursales a la zona Güemes. Ahora estamos acá ubicados en San Lorenzo, esquina Las Heras, y es fundamentalmente para atender un poco mejor a toda la zona de Güemes, que es el segundo gran polo comercial de la ciudad. Nosotros ya teníamos público acá y tenemos también muchos edificios desarrollados, pero también tener una pata para que la gente pueda frenar y demás nos parecía importante, digamos. Así que ya sea para consultar para alguna adquisición en pozo y demás, y también para todo lo que es la parte de segmento de chalets y demás. La gente por acá frena naturalmente y nos empieza a tener en cuenta como una opción para fichar su propiedad, ya sea a la venta o para consultar por la compra. Bien, mucho movimiento, decía Ezequiel Lorenzo, en materia de créditos, en materia también de compraventa de propiedades. Derrama esto obviamente sobre el mercado de los desarrollos. Bueno, enseguida le vamos a estar mostrando, cuando compartamos también el testimonio que tenemos sobre este tema de los créditos y de las compraventas de propiedades con el martillero Diego del Valle, bueno, números concretos, ¿no?, de lo que está pasando en la ciudad de Mar del Plata, con estadísticas al mes de agosto que marcan realmente un crecimiento, le diría, muy acelerado ya de los créditos para la vivienda. Pero decía Ezequiel Lorenzo, bueno, que esto derrama los desarrollos, y para esto se están preparando, especialmente porque ahora, desde el mes de septiembre, viene el periodo de estacionalidad alta, es decir, cuando más interés aparece por parte de la gente de, en definitiva, contratar la compra de un inmueble en boca de pozo. Sobre este tema, Ezequiel Lorenzo nos comentaba lo siguiente. Bueno, vienen los meses fuertes en lo que es venta. Recordemos que se observa un poco de estacionalidad, tiene que ver probablemente un poco con el clima y la buena onda. Ahora se viene el periodo de las elecciones, y el post-elecciones probablemente también sea un periodo de muy alta demanda, y para eso nos estamos preparando con los 4 o 5 emprendimientos que tenemos en curso. En Costa Norte tenemos 2, Strawberry La Costa y Río Negro y La Costa, edificios primera línea frente al mar. Tenemos el emprendimiento en Colón y La Costa, Residencias Roque Suárez también frente al mar. Villa Luján, que estamos terminando en Aristóbulo y Alberti, y un emprendimiento más económico en la zona de Alberti y entre Salta y Jujuy. Esos son los emprendimientos que tenemos en curso, y para post-elecciones estamos lanzando el emprendimiento Casonas de Laras, que es el primer barrio privado de la ciudad donde vamos a construir la infraestructura del barrio, pero también las casonas con los apartamentos en su interior. Así que no es que la gente se va a comprar un lote y va a desarrollar su casa, eso está previsto para otra instancia, sino que en esta etapa vamos a construir un barrio de algo más de 100 unidades, donde la gente puede tomar una unidad de cerca de los 40 metros en adelante, ya sea para vivir o como segunda vivienda de fin de semana o de veraneo. ¿Esto siempre dentro del esquema que ustedes manejan de financiar en pesos? Sí, como la obra lleva un tiempo, hay que hacer la infraestructura y hay que construir las casonas. Estamos hablando de 3 años aproximadamente para comenzar con las entregas. Ofrecemos la venta en pesos y a pagar en esos 3 años con un anticipo, cuotas en pesos. Y bueno, la verdad que si el dólar empieza a corregir un poquito y a mover un poco hacia el alza, acompañando la evolución de los precios, es de esperar que la persona que ingrese en este tiempo pueda tener una capitalización adicional. O sea, además de que va a ser un muy buen producto, como el dólar seguramente va a ir moviendo, la cuota que va a ir pagando en pesos en el tiempo cada vez van a ser menos dólares, terminen comprando bien, y además de tener un muy lindo producto en el Aras Santa María del Mar, que es un lugar espectacular, termine siendo un negocio con una capitalización. Así que creemos que es una muy buena alternativa para la gente.
Macro Premia, tus consumos te premian automáticamente. Con tus tarjetas de crédito Macro suma puntos que puedes canjear por increíbles premios. Suma tus puntos más pesos y paga en cuotas sin interés. Ingresa en macropremia.com.ar y elegí tu premio. Macro, tu banco cerca, siempre. Costo financiero total 0%. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en casa, siéntete como en Fava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Fava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Ciano y Asociados SRL. Administración de Consorcios. San Lorenzo 3391, Mar del Plata. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, realmente es importante, ¿no?, el crecimiento que están teniendo los créditos para la vivienda en Mar del Plata y en todo el país. Esto tiene que ver especialmente con el interés que ha ganado la gente la posibilidad de acceder a un crédito con ajuste por UVA, ¿no?, la unidad de valor adquisitivo, que sigue la evolución de la inflación oficial, pero que tiene el gran beneficio, ¿no?, de permitir que las familias con un nivel de ingresos que por ahí en los créditos tradicionales no les permite acceder a montos interesantes para comprar una vivienda, sí puedan hacerlo a través de este mecanismo. Esto realmente ha crecido de manera exponencial en los últimos meses y le decía, tenemos números, ¿no?, concretos de lo que está pasando en la ciudad de Mar del Plata y a esto vamos. En primer lugar, tema créditos. Esto lo vemos a través del último informe del Observatorio de Desarrollo Regional de la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata, que marca que las hipotecas aquí en nuestro partido, fíjese el número de crecimiento de agosto con respecto obviamente a agosto del 2016. 363 hipotecas, crecimiento del 548%, realmente impactante, ¿no?, el cambio que ha habido en el mercado de créditos para vivienda en el último año. De esta manera, como usted ve en pantalla, los primeros 8 meses del año, en el acumulado, se han firmado aquí en la ciudad 1.629 hipotecas con un crecimiento del 207%. Esto significa ni más ni menos que las hipotecas que se han otorgado en los primeros 8 meses del año, bueno, son en definitiva, si uno multiplica por 3 lo que se había de alguna manera aplicado durante enero-agosto del 2016, uno llega a este número de más de 1.600 hipotecas, lo que me parece deja las claras el momento que se está viviendo en el mercado inmobiliario. Con esto, bueno, el mercado de compraventas tiene estos números que usted ve ahora en pantalla. En agosto, aquí en General Porredón, 1.092 escrituras de compraventa, 72% de crecimiento. Enero-agosto el acumulado 34% de crecimiento con 6.503 escrituras. Un mercado sin duda el inmobiliario que ha cambiado, le diría, radicalmente su situación, obviamente de la mano del crédito para la vivienda. Y le decía que tenemos otro testimonio, ¿no?, sobre este tema. Bueno, en el habitual acompañamiento con estos temas nos da el martillero Diego del Valle, que nos comentaba en la semana de qué manera se están concretando las operaciones, en qué zonas y algunas características puntuales, ¿no?, de estos créditos que están dinamizando al mercado inmobiliario local. Lo que noto, y hablando con muchos colegas, que gracias a Dios, Marcelo, desde el sur al norte, en cualquier zona donde se pueda sobre todo calzar la documentación, que es clave. Es decir, acá el propietario, el vendedor que quiera aprovechar esta oportunidad donde hay un movimiento muy importante, que la gente entienda que hoy cada 3 operaciones que se están haciendo, cada 3 escrituras con estos datos que diste vos de agosto, cada 3 operaciones hay una que se hace con crédito. Ese es el guarismo que tenemos hoy hasta agosto. Lo que sí hay que tener, y ese propietario tiene que saber, es la documentación como corresponde. Es decir, aquel que quiera vender, que se preocupe hoy de tener los planos, de tener el reglamento de copropiedad, que se preocupe de la documentación que se necesita para poder hacer estas operaciones con crédito hipotecario. Y después lo que vos marcás claramente, porque te digo todas las zonas. Porque yo creo que acá lo importante es que la gente sepa cuáles son los montos donde tanto créditos, sobre todo el Banco Provincia, el Banco Nación y los bancos privados, están dando, y vos estás viendo que la gente está haciendo las operaciones en esos montos. Y yo te digo que ese límite va desde aquellos que arrancan, el joven que puede tener la posibilidad, en lugar de pagar un alquiler, arrancar con un ambiente,
que puede arrancar en el orden de los $40.000 hasta una franja que estamos viendo de 120, 130 mil dólares. Fíjate que te estoy dando un límite, una franja muy importante, porque estamos hablando de 40 a 130. Bueno, en esa franja, en cualquier zona de Mar del Plata, hoy tenés la posibilidad, a través de este sistema de crédito hipotecario, de vender un inmueble usado. Algo que vos lo sabés, porque lo hablamos mucho durante estos años, del cepo al dólar 2011 hasta fin del 2015 era casi imposible vender un inmueble usado en determinadas zonas de Mar del Plata. Hoy, si el propietario o vendedor se preocupa en tener la documentación que necesita el banco para aprobar un crédito bancario y para que se pueda hacer la operación a través de un crédito bancario, hoy cualquier zona dentro de esta franja de valores se está vendiendo. Bien, vos mencionaste algo sobre esto, pero ¿los bancos privados están arrancando o es todo banca oficial, nación y provincia? ¿Cómo lo estás viendo? Yo estoy viendo que aquellos que son clientes de los bancos privados también comienzan a aparecer con las operatorias. Sí debo decirte que realmente la banca pública, en este caso nosotros aquí tenemos Banco Nación y Banco Provincia, uno sabe que también Banco Ciudad en Capital tiene la misma fuerza, tienen muy claro esto, yo lo que digo, lo que estamos viendo en cada operatoria y cuando quizás por ahí surgió el problema de que el dólar se escapó, yo noto que estos bancos tienen una visión clara de ver a la persona en lugar de los números. Y eso me parece clave porque la persona que se acerca a la banca pública encuentra una respuesta cuando por ahí le falta un valor y se puede, a lo mejor como pasó, tener una alternativa que si necesitaba un poquito más de plazo para que la cuota le quedara el mismo valor, los bancos mismos lo ofrecieron. Me parece que eso es clave, Marcelo, el poder incorporar otros ingresos. Lo que estamos viendo, por lo menos en la gran mayoría y en un porcentaje muy importante, sin duda Banco Provincia y Banco Nación son los que más generan el movimiento del crédito. Y un dato interesante que nos dejaba Diego del Valle es que su sensación de lo que está pasando en septiembre, ¿no? También en materia de créditos y de operaciones inmobiliarias, bueno, sin duda no solamente reproduce lo que se ha producido en agosto concretamente en este mercado, sino que inclusive él entiende que esto va a tener una proyección que va a continuar en los próximos meses. Así que realmente un dato a tener en cuenta, es decir, esto no es una cuestión coyuntural, sino que seguramente el mercado inmobiliario va a seguir teniendo meses muy interesantes como los que hemos visto durante este año 2017. Y bueno, aprovechamos también la charla que manteníamos con Diego del Valle para hablar de algunas características que tiene que reunir la propiedad sujeto de crédito para que justamente el comprador no se encuentre con sorpresas a la hora de llevar la documentación de esa propiedad al banco. Sobre este tema, del Valle nos comentaba lo siguiente. Sí, sobre todo, más allá de que la titularidad de un bien debe estar en condiciones, yo siempre digo que para que la gente lo entienda gráficamente, el DNI de las propiedades es la escritura. Entonces, primero es eso, primero hay que tener la titularidad del bien como corresponde. Y luego tenés otros accesorios como son los planos aprobados y que esté todo en orden. En el caso de la propiedad horizontal, los famosos PHs, o en el caso de los edificios, bueno, que esté el reglamento de copropiedad como corresponde. Esa es la documentación básica que toda propiedad tiene que tener. Sobre todo, ¿para qué? Para no generar, y eso está bueno que lo podamos charlar y se lo podamos contar a la gente, sobre todo para no generar en aquella persona que a lo mejor fue precalificada para el crédito, tiene un plazo, empieza a correrle un plazo, sobre todo para que esa persona no pierda tiempo, ¿no? Es decir, es muy importante que aquel que va a hacer una reserva, siempre con el martillero, con el profesional, este tema lo tenga claro, de poder tener la documentación sobre todo estas tres cosas que te comento, Marcelo. La escritura, los planos como corresponden, reglamento de copropiedad, son tres elementos esenciales que hacen esto que vos ves, que uno como profesional publica y cuando pone apto crédito está diciendo estos elementos están corroborados, están a la vista y permiten que una persona no pierda sobre todo tiempo, ¿no? Porque hoy también el problema que estamos teniendo con los créditos hipotecarios, que la gran demanda que ha habido, los bancos no estaban preparados, no estaban todavía los recursos pensados en esta demanda. Entonces, bueno, esto está trayendo algunos cambios, ¿no? Por suerte uno ve que los bancos han incorporado más tasadores, es importante y yo rescato mucho en la profesión
que de vuelta los bancos vuelven a tomar como tasadores a los martilleros y corredores públicos. Me parece algo esencial, ¿no? Porque si hay alguien que se dedica a estar todos los días con las propiedades, con los valores, con los comparables, sabiendo lo que se vende, en qué valor se venden, son los martilleros y corredores públicos. Y me parece muy bueno que los bancos, como en su momento hizo AFIP con las tasaciones, incorpore a los profesionales inmobiliarios. Así que, y estás viendo que bueno, de a poco van incorporando más personal y demás. Hoy por ahí, entre el momento de la reserva de una propiedad y el momento final de la escritura con la hipoteca, estás en un plazo a lo mejor de 120 días, 90, 150, depende a veces de la operatoria de cada banco, pero eso es lo único que se ha prolongado, es el plazo entre la reserva y la escritura final, ¿no? Bien. Por último, Diego, te pregunto, tenemos los números hasta agosto, ¿vos crees que esto sigue, esta dinámica sigue? Sí, no me queda duda hoy, Marcelo, en que en septiembre vas a volver a tener números así. Fíjate que ya tenés un promedio de más de 204 personas por mes en estos 8 meses que han llegado al crédito. Sobre ese límite que estamos hablando, 200 personas por mes, estoy seguro que se va a mantener de acá a fin de año. También creo que a lo mejor estos números récord que estamos viendo en hipotecas puede seguir aumentando. Por lo menos en septiembre uno ha visto de vuelta un movimiento muy fuerte en el tema del crédito hipotecario. Y me parece que lo esencial es ver, para que la gente lo entienda bien claro, fíjate que si vos analizás 1.630 personas de enero a agosto que lograron el crédito hipotecario, bueno, si Dios quiere el mes que viene, van a ser 9 meses, vamos a juntar los 2 años, el 2015 y el 2016, en la cantidad de gente que llegó al crédito. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Con Macro Premia, tus consumos te premian automáticamente. Con tus tarjetas de crédito Macro suma puntos que puedes canjear por increíbles premios. Suma tus puntos más pesos y paga en cuotas sin interés. Ingresa en macropremia.com.ar y elegí tu premio. Macro, tu banco cerca siempre. Costo financiero total 0%. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Bien, y ahora en Mercados y Empresas dejamos espacio para nuestro habitual segmento dedicado a la propiedad horizontal. Y en esta oportunidad con un tema de mucha coyuntura, ¿no? Porque realmente usted habrá tomado nota de muchos locales que han cerrado sus puertas, ¿no? En los últimos meses aquí en la ciudad de Mar del Plata, y esto está generando dentro de lo que son los consorcios de nuestro medio con un incremento natural en lo que es la morosidad en el pago de expensas. Y en este tipo de situaciones es cuando se produce, bueno, algunos problemas o algunos planteos, debates dentro de lo que son la vida de los edificios, vinculados con cuáles son las expensas que debe pagar un local comercial que muchas veces, o en la mayoría, no utiliza los servicios de los edificios como sí lo hacen las distintas unidades funcionales que están ocupadas como viviendas. Así que conversamos sobre este tema la última semana con el doctor Constantino, que nos dejaba, bueno, algunas reflexiones, ¿no?, sobre las expensas que deben pagar los locales en los consorcios de propiedad horizontal. Tenemos muchas consultas sobre el particular. Hay situaciones injustas, pero legales. ¿Cuáles son las situaciones injustas? Existen locales que a veces, por ejemplo, están a 20, 30 metros o están dando la vuelta a la esquina por la otra cuadra transversal del lugar donde está el ingreso al edificio, con lo cual no usan ascensores, no usan portero eléctrico, no tienen ni siquiera posibilidades de ingresar al edificio porque están a la vuelta. No obstante lo cual, el principio básico en esta materia, y es el que recibe la jurisprudencia y la doctrina, es aquel que indica que si el reglamento no prevé la exclusión de rubros de ese local
que ni pisa el hall de ingreso al edificio, tiene que participar en todos los rubros que participan las unidades destinadas a departamento. Todo, incluso encargado, cargas sociales, reparaciones, iluminación del hall de entrada, iluminación de los pasillos, ascensores, bombas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el reglamento de propiedad es un estatuto, es una ley, y la jurisprudencia dice tiene que adaptarse a lo que marca la ley de su consorcio, y si la ley de su consorcio no dice que usted va a ser excluido de determinados rubros, tiene que participar como todos los demás, lo que es una situación legalmente correcta, pero injusta. ¿Y en qué situación quedan los locales que sí son excluidos de la posibilidad de explotar determinados rubros? Bien, hay algunos reglamentos más modernos, incluso fíjese que ahora el artículo 2049 del Código Civil y Comercial expresamente dispone que los reglamentos pueden eximir a las unidades destinadas a comercio de locales de determinados rubros. Entonces uno tiene que analizar el reglamento y ver de qué rubros están siendo eximidos. De todos modos hay que tener en cuenta que cuando a un local comercial se lo exime de pagar rubros, se lo exime de pagar rubros que correspondan al uso, no a una reparación integral. Por ejemplo, en un local que esté eximido de pagar determinados gastos del consorcio es por el no uso, pero si en el edificio es necesario, por ejemplo, adaptarse a la ordenanza municipal de ascensores y cambiar toda la máquina de un ascensor, o si en un edificio es necesario cumplir la ordenanza 12.562 de mantenimiento de fachadas, eso el local lo tiene que pagar, porque no lo paga por usarlo o no usarlo, lo paga por ser condómino de esa máquina de ascensor o condómino de la fachada en la cual se está cumpliendo la ordenanza de mantenimiento edilicio 12.562. Entonces hay que marcar esa diferencia entre el uso y la reparación. De la misma manera, un local de planta baja, si es necesario reparar integralmente el tanque de agua, por ejemplo, también tiene que pagar, aunque tenga entrada independiente de agua, porque lo que él está pagando no es el uso del agua del tanque, sino está pagando una reparación integral de algo del cual él también en mínima proporción es propietario. Y decía el doctor Constantino, ¿no?, que muchas veces, bueno, justamente los cargos por expensas para los locales comerciales son injustos pero legales, ¿no es cierto? Entonces, en general, bueno, están dados y tanto el propietario como los que alquilan locales en definitiva tienen que tomar, bueno, justamente ese cargo como dado. De cualquier manera existen algunas situaciones, algunos planteos que pueden llevar a la modificación justamente de estos cargos por expensas que pagan los locales comerciales. Bueno, ¿qué situación debe darse para esto? ¿De qué manera proceder? Bueno, sobre este tema conversamos con el doctor Constantino en el segundo tramo de la nota, y en este segundo tramo el doctor Constantino también nos deja algunas consideraciones acerca de la manera de distribuir justamente los cargos por expensas entre el locador y el locatario. Habrá que intentar convocar una asamblea para modificar ese reglamento. ¿Qué ocurre? Cuando uno gestiona la convocatoria asamblea para modificar el reglamento, lo que no va a pagar el local, lo van a pagar los departamentos por el principio económico de los vasos comunicantes. Entonces, habitualmente, por más que a un departamento le signifique en la redistribución 20, 30, 50 pesos más, ninguno quiere asimilar esa pequeña diferencia y por supuesto todos les votan en contra. Seguro. Entonces es un camino difícil de sortear cuando el reglamento no lo exime de algunos gastos del edificio. Está claro. Por último, doctor, y atendiendo a esta situación que se está dando en Mar del Plata, como decíamos inicialmente, de locales que entran en mora con el pago de las expensas, tanto aquellos locales donde el que tiene, digamos, que hacer frente a este pago es el propietario como el inquilino. Bueno, ¿cómo recomienda usted justamente asignar esta carga? ¿Qué es lo más recomendable desde el punto de vista de la confección o del diseño de un contrato de alquiler? Digamos, ¿quién debería afrontar este pago? Mi experiencia de muchos años en este sentido me hace hacer los contratos de una determinada manera
en el cual se puede trasladar al locatario la carga del pago de las expensas, ¿bien? Pero que lo efectivice el locador en la administración y después le traslade al locatario ese costo, formando parte ese costo de una fracción del canon locativo, razón por la cual si después el locatario no le reintegra al locador lo que pagó por expensas, se considere como una falta de pago íntegro del canon locativo. No es aconsejable dejar al locatario que se haga cargo del pago directo de las expensas, y mucho menos es aconsejable dejar pasar un tiempo prolongado sin verificar qué es lo que está haciendo. Para mí lo más sano y lo que le da mayor tranquilidad al locador es pagar él, el mes siguiente exhibirle los comprobantes de pago y que el locatario se los reintegre. Y si no se los reintegra, puede considerarse como una falta de cumplimiento íntegro al canon locativo. Pero las experiencias que nosotros tenemos de muchas causas judiciales en las cuales el propietario del local se ve en un juicio y no sabía que hacía un año que el locatario no pagaba las expensas que se había comprometido a pagar en el contrato. Y hasta aquí entonces nuestro habitual espacio dedicado a la propiedad horizontal. Nosotros ya vamos a estar haciendo la última pausa esta semana en Mercados y Empresas, y después de esa pausa vamos a estar hablando de lo que ha pasado en la semana del circuito financiero argentino con un dato excluyente. La bolsa, crecimiento de más del 4%, nuevo máximo histórico en pesos, también en dólares. Bueno, de esos temas conversamos enseguida con Macarena Mateos desde Mar del Plata Bursátil. Esto después de la pausa. Tu préstamo está cantado. Quiero pintar mi casa. Muy. Vamos a hacer un viaje. Muy. Voy a cambiar mi moto. Muy. Préstamos Muy, con la confianza y el prestigio del Grupo Faba. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Con Macro Premia, tus consumos te premian automáticamente. Con tus tarjetas de crédito Macro suma puntos que puedes canjear por increíbles premios. Suma tus puntos más pesos y paga en cuotas sin interés. Ingresa en macropremia.com.ar y elegí tu premio. Macro, tu banco cerca, siempre. Costo financiero total 0%. Ramírez Fuente. Propiedades. Almirante Brown 2366. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo del programa y ya entramos entonces en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil para ver cómo está cerrando la bolsa la semana. Bueno, para esto ya le damos la bienvenida a Macarena Mateo. ¿Cómo estás, Macarena? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo están? Bueno, queremos que nos cuentes un poco qué es lo que estás viendo en la bolsa, ¿no? Ya tenemos el cierre de este viernes. Porque, a ver, los números son realmente impactantes. La bolsa sube en la semana más de 4%, en lo que va del año acumula un 54% aproximadamente. Hablamos del índice Merval, ¿no?, que superó los 26.000 puntos. Bueno, ¿qué dato nos puede dar de ahí, digamos, teniendo en cuenta que hay acciones que realmente han subido de manera muy fuerte, ¿no? Bueno, hoy el Merval cerró el 1.90 positivo por encima de los 26.000 puntos, que es un nuevo máximo, ¿no? Fue una muy buena semana para el Merval. La realidad es que todas las acciones que lo integran han tenido subas interesantes, por supuesto que algunas más que otras. Caso Banco Francés, que cerró en los 118 pesos con 30, Galicia, que está cerca de los 90, y Banco Macro cerca de los 200. Hoy fue una muy buena jornada para Pampa, subió en el Merval el 3.70 y afuera el 5.20, cerró por encima de los 45 pesos. Entonces una acción que sigue su camino alcista. Otro dato importante es Comercial del Plata, está cerca de los 4 pesos, tuvo una suba esta semana súper importante acumulada, ¿no? Cerró en los 3 pesos con 96. Fue una buena semana para YPF también, cerca de los 400. La verdad es que para el Merval fue una muy buena semana. Veremos cómo se desarrolla la entrante, pero no hay ninguna acción que haya tenido una corrección notoria más que algún movimiento intradiario, ¿no? No hay nada que podamos destacar como negativo esta semana. Ahora, Macarena, mencionabas ahí el buen comportamiento de YPF. Esto tuvo que ver, hubo casi un despegue de la acción de YPF en estos días.
y decía, tuvo que ver con esta novedad que ya comentamos a lo largo del programa, vinculada con la liberación del precio de los combustibles, ¿no? A partir de ahí pegó un salto realmente muy importante y una acción que viene muy atrasada, porque si bien el mercado ha subido mucho, el mercado argentino, bueno, YPF todavía, bueno, la mayoría de los analistas indica que es una de las acciones que probablemente tenga mayor recorrido por lo atrasada que está con respecto a la suba que tuvo el Merval, ¿no es cierto? Pero por ahí nos dejabas otro dato vos que tiene que ver con que Pampa, por ejemplo, hoy subió más afuera que acá en la Argentina. Y esto tiene que ver centralmente con lo que ha sido, bueno, el retraso, la caída que ha tenido hoy el dólar puntualmente, ¿no? Porque había venido subiendo y hoy el dólar cayó fuerte. ¿Qué valor de dólar bolsa nos podés dar desde la bolsa hoy? La verdad es que sí, una notoria baja en el valor de dólar bolsa. Hoy cerró 17,40, estábamos en valores cercanos a los 17,65 estos últimos días, por lo cual se vio mermada esta, como vos bien decías, la suba de Pampa en el mercado local. No tuvo el impacto que hubo afuera por esta merma en el valor del tipo de cambio de referencia, pero la realidad es que, como decías vos, fue una excelente semana para el Merval, y una de las acciones con más perspectiva sí es YPF, ¿no? Que es una de las acciones más atrasadas del índice. Bien. Ahora, Macarena, ¿qué pasó con los bonos en dólares hoy viernes con esta caída del dólar? ¿Qué valores nos podés dar? Bonos en dólares, la verdad es que en dólares, en su cotización en dólares no tienen demasiado movimiento, están mantenidos, digamos, por ahí movimientos leves en la mayoría de ellos. En pesos hoy bajaron, pero tuvieron una semana positiva, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el 2024 en los 20 pesos con 80, el 2033 casi en los 29 pesos, digamos, hay valores importantes en su cotización en pesos, de nuevo arrastrado por la suba del tipo de cambio que hoy se vio mermada, ¿no? Pero fue una semana en la cual terminaron con algunas subas en su cotización en pesos, en dólares mantenidos, lo cual da este movimiento del dólar bolsa que hablábamos recién, ¿no? Está claro. Por último, contanos cómo estuvo la semana con las LEVAX, porque es un mercado que sigue muy líquido y sin duda para el inversor minorista me parece que es el mercado que más llama la atención, ¿no? Para el inversor sobre todo que no quiere riesgos, que no quiere salir mucho de esa inversión tradicional, que es hacer una tasa en pesos, que hoy está realmente alta. Bueno, contanos cómo viste el tema de las LEVAX, si sigue fluida, cómo está esto. La verdad es que sí, sigue súper fluido el mercado en todos sus plazos, digamos, podemos colocar a cualquier plazo, que hoy todos son líquidos, ¿no? Antes nos pasaba que por ahí los plazos más largos no tenían liquidez, por lo cual no era una inversión recomendable porque no podíamos gozar de uno de los beneficios de la LEVAC, que es poder rescatarla anticipadamente. Pero bueno, hoy en día todos los plazos son líquidos. Las tasas, la verdad es que la primera semana, luego de la licitación, estuvieron por debajo de lo que fueron las tasas de cierre. Hoy ya están equiparadas a lo que fueron esas tasas de corte, y la más corta, digamos, la que era de 28 días al momento de la licitación, para la cual hoy faltan 19, 18 días, está por encima de lo que fue la tasa de referencia de la licitación, más o menos en los 26 puntos con 80, 90. Tengan en cuenta que tiene implícito lo que sería algún gasto que pueda generar la compra, por eso es que tiene un valor mayor, ¿no? Pero las tasas, la realidad es que están muy cercanas a lo que fue la licitación. Y de nuevo recordarles que se puede colocar en cualquier momento del mes, no hay que esperar la licitación mensual, podemos colocar en cualquier momento y con mucha liquidez, digamos, no es que va a ser algo trabajoso colocarlo, ¿no? Entonces que bueno, que se acerquen en cualquier momento que vamos a poder hacer la operación. Perfecto. Muy bien, Macarena, te agradecemos mucho esta participación en el programa, buen fin de semana y volvemos a hablar el próximo viernes. Bueno, Marcelo, gracias y buen fin de semana para ustedes también. Muy bien, conversamos entonces con Macarena Mateo, directamente el panorama bursátil en el cierre de esta semana tan positiva para la bolsa. Realmente, le reitero, el Merval por encima de los 26.000 puntos por primera vez en la historia, llegando a los $1.500, también un máximo histórico. Realmente marcan que el comportamiento del mercado accionario ha sido lo más relevante, ¿no?, en estos días en materia de inversiones. Nosotros vamos cerrando compartiendo números, como hacemos habitualmente, números que tienen que ver en primer lugar con las tasas en dólares de los principales bonos, las principales opciones, ¿no?, para el ahorrista que piensa en moneda estadounidense. Y bueno, ya usted tiene algunos números en pantalla. Las LETES, el plazo más corto, ¿no?, que ha colocado el gobierno esta semana, bueno, 2,85% para el plazo de 224 días. El Bonar 2024, este título que mencionaba Macarena, es sin duda el más líquido del mercado de bonos de la Argentina, 4,50% anual, es su tasa interna de retorno. Y el bono de descuento, que vence en el 2033, 6,40%. Por último, las LEVAX, sin duda el instrumento preferido de los inversores en esta última etapa en nuestra economía, en nuestro circuito financiero. Macarena, bueno, nos dejaba el número vinculado con la tasa de la LEVAC más corta, menos de 30 días, la que vence en octubre, que está en la zona de 26,80. Decía también que hay algún gasto
que obviamente habrá que considerar. Ese gasto, le cuento, en general los agentes de bolsa están en el 0,15% del monto de operaciones, es decir que no es algo demasiado relevante, pero eso es lo que explica que la tasa del VAC en el mercado secundario esté por encima del corte de la última licitación. Y bueno, usted tiene ahora en pantalla los datos de otros plazos que se operan. Se está operando desde octubre hasta junio del 2018. Nosotros le marcamos 3 plazos concretos para que usted vea que la curva de rendimiento, es decir, cuando uno se aleja en el tiempo, la tasa ahora es más alta. Esto no ocurría hasta hace algunos meses. Esto tiene que ver un poco con el cambio, en este sentido, de la política del Banco Central. Bueno, para noviembre 26,50%, para febrero del año próximo 27%, y para junio del año 2018, que es la tasa de la LEVAC más larga, 27,20%, siempre, como le decimos, bien por encima de los rendimientos de los plazos fijos. Hoy un plazo fijo en pesos en el circuito financiero le está pagando a un inversor minorista aproximadamente 20%. Obviamente esto es un promedio, difiere entre bancos. Y para un plazo fijo mayor a 1 millón de pesos entrando en el segmento mayorista, por esa tasa puede subir 2 o 3 puntos. Pero está claro que las LEVACs hoy en este sentido son un instrumento que no tiene competencia dentro del sistema financiero. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.